De acuerdo con un estudio, las intenciones de contratación en México muestran una moderación para el tercer trimestre de 2026, reflejando un entorno de cautela entre los empleadores. A pesar de esto, el sector automotriz destaca por el mayor crecimiento interanual, con un aumento de 18 puntos porcentuales. Vamos a platicar del tema con Mónica Flores. Ella es presidenta de Manpower Group Latam. ¿Cómo estás, Mónica? Me da mucho gusto saludarte. Hola, igualmente encantada de estar contigo este viernes. Oye, pues cuéntanos cómo pinta el segundo semestre de este 2026 en materia de contrataciones. Hay pues mucho ruido en el ambiente, hay incertidumbre, hay pues inseguridad. ¿Cómo se está reflejando esto en la contratación? Mira, un poco para dar contexto a esta encuesta que, como bien sabes, hacemos trimestralmente de manera anticipada. Entrevistamos a 40.500 empleadores en 42 países en nuestro país. Hicimos esta encuesta con 5.000 empleadores aproximadamente de todas las regiones y de todos los sectores. Y les hacemos una única pregunta que tiene que ver con que si van a aumentar o van a disminuir su plantilla laboral. Para este tercer trimestre de 2026, el 45% de los empleadores dice que va a aumentar su plantilla laboral. Suena un número importante, pero recordemos que el trimestre pasado el 53% decía que lo iba a aumentar. Quiere decir que, aunque no vemos despidos masivos, ni cierres de plantas, ni de operaciones, van a contratar menos empresas. 17%, dice que no sabe si la va a aumentar o la va a disminuir, que esto indica mayor incertidumbre o cautela con respecto al trimestre anterior, que eran 12%. Y finalmente, en la tendencia neta que nos da que el trimestre pasado fue de 41%, para este tercer trimestre es del 28%. No es un número negativo, no es para que nos alarmemos y nos echemos a correr, pero sí es para tomar medidas porque no se ve esta tendencia positiva que vimos el trimestre anterior. Andamos normalmente alrededor de la mitad de la tabla a nivel global, quiere decir, no somos de los países que más expectativa tenemos, pero tampoco los más pesimistas. Seguimos en ese nivel, pero con mucho mayor cautela. Como bien dices, de los sectores crece muchísimo más servicios públicos, seguido por construcción y bienes raíces, manufactura y automotriz, con niveles alrededor del 37-39%, y por región siempre las más optimistas son las del norte. El noreste con 45% de optimismo, noroeste con 35% y sureste con 33%. Es importante remarcar que por segundo trimestre consecutivo, la Ciudad de México está más conservadora que el resto de la República Mexicana y para el tercer trimestre vemos una expectativa del 19%. Con estos datos, nosotros hacemos una predicción de con cuántos empleos vamos a cerrar el año. Y de acuerdo a nuestros números, cerraremos 2026 generando empleo formal de entre 150,000 y 250,000. Por estados de la República Mexicana, ¿cuáles serían pues los más propositivos en cuanto a la contratación de personal? Toda la zona norte, desde Monterrey, Nuevo León, hasta las Bajas Californias. Esa es la más positiva. Hoy vemos, desde hace un año, vemos que el centro se hizo más conservador. Norte sigue siendo el más optimista en cuanto a contratación y ha ido subiendo relativamente la expectativa en el sureste. Tiene que ver con las condiciones de inversión, con las condiciones de infraestructura, de seguridad jurídica y todo lo que ya hemos mencionado. Siempre el norte, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos y las maquiladoras y toda la industria que está en esa región, sigue manteniendo un ritmo positivo, pero no como lo vimos en años pasados. ¿El nearshoring dirías que está pues empezando a generar sus efectos? No, la expectativa que teníamos del nearshoring nunca la vimos. Fue mucha esperanza, proyección, pero no se vio en números concretos de generación de empleo. Y lo vemos en el número de empleos registrados en el IMSS. No se ha caído el empleo, pero se esperaban millones de contrataciones en el norte. Este optimismo del norte es por la franca dinámica habitual que tenemos con Estados Unidos en temas comerciales y las industrias que están ahí establecidas. No tiene que ver con el nearshoring, que fue una buena expectativa, pero no se concretó
en el número de empleos que estábamos pensando. También hay que ver que el número de empleadores ha ido disminuyendo poco a poco, por diversas razones, si quitamos el efecto de las plataformas. Muchos empleadores se dieron de baja, hubo también una depuración en las bases de datos del IMSS, pero hoy en los datos oficiales tenemos menos empleadores registrados que en años pasados. Y en cuanto a generación activa de empleo, bueno, pues estamos alrededor de 22.500.000, que es muy similar en lo que ha desde los meses anteriores de este año. No vemos estos picos estacionales. Esperemos ver algún repunte por el efecto del mundial, mayores contrataciones. Sin embargo, hay que tener claridad que pueden ser empleos que se contraten en la informalidad, y yo solo hablo de datos registrados en el IMSS, o empleos temporales. Sigue siendo buena noticia que haya gente que encuentre un empleo, que adquiera experiencia, que aprenda cosas nuevas, pero no serán empleos que permanezcan durante el resto del año. Nos queda claro. Mónica Flores, presidenta de Manpower Group Latam, como siempre un gusto que nos recibas la llamada. Gracias. Gracias a ti por el espacio. Nos vemos muy pronto. Muy pronto, claro que sí, gracias.